atrocidades culturales, ¿verdad?, que yo creo que en muchas sociedades pues, no son aceptadas. Entonces, yo creo y que aquí fue muy importante para esta Declaración Universal la actuación tras bambalinas de un gran filósofo católico, Jacques Maritain, y que hace, él recopila pues lo que sería la base filosófica, humanista de esta declaración, y la labor, desde luego, ahí tenemos a Eleanor Roosevelt, esposa del presidente Roosevelt, que falleció en plena guerra mundial, en su segunda reelección, y por eso entró Harry Truman a terminar la guerra, ¿verdad? Y sí la terminó con las bombas nucleares, pero desde luego tuvo el gran mérito de fomentar, y ahí lo vamos a ver ahorita, esta posibilidad de esta Declaración Universal. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor. Esta lámina es muy útil para entender el régimen general de protección de los derechos humanos en el sistema universal. Tenemos dos vertientes: el sistema convencional de tratados internacionales y el sistema no convencional. Vamos a hablar, y hasta lo que llevamos visto el día de hoy, estamos hablando del sistema no convencional, y en la página del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que vamos a ver después, nos dice que son los órganos basados en la Carta de las Naciones Unidas. Con base en la Carta de las Naciones Unidas, hay la labor ahora del Consejo de Derechos Humanos, el mecanismo de examen periódico universal, sus resoluciones y sobre todo la labor de procedimientos especiales que coordina la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las relatorías y comisiones especiales. Estos órganos tienen base en la Carta de Naciones Unidas y todos formulan observaciones y recomendaciones. Dentro de los procedimientos especiales van a ver ustedes en la Oficina del Alto Comisionado que se hace esa división: procedimientos especiales por países y por temas. Ustedes recuerdan que generó un escándalo hace tiempo cuando vino el relator especial de las Naciones Unidas para la independencia de los jueces y magistrados y de los abogados, que fue un escándalo cuando el ministro Góngora era, porque nos puso como lazo de cochino, ¿verdad? Y yo decía que casi en el 90% tenía razón, ¿verdad? Ahora vemos que vienen relatores de la ONU pues para el tema de migrantes, para el tema de desapariciones, para el tema... Son órganos basados en la Carta de las Naciones Unidas. Tenemos la otra vertiente, que es la que vamos a desarrollar a continuación, que es el sistema convencional. Tanto la Carta de las Naciones Unidas como la Declaración, pues se vieron que no tenían fuerza vinculativa. Entonces era necesario crear todo un sistema de tratados con fuerza vinculatoria, precisamente para darle fuerza a esta protección universal de los derechos humanos, con mecanismos que incluso permiten la recepción de peticiones individuales, normalmente a través de protocolos facultativos. Y bueno, hay órganos de los tratados. Cada uno de los distintos tratados que vamos a ver muy rápidamente crea un órgano especial, y ese órgano especial está encargado de realizar y ventilar informes de los países que deben rendir, emite observaciones, emite recomendaciones, y algunos de los comités también reciben denuncias de particulares. Imagínense ustedes el peso que tiene que a un Estado determinado un comité fundado en un tratado de Naciones Unidas le pida información sobre la denuncia de violación de derechos humanos particulares en esos temas que haga alguna persona. Y esto está establecido, México ha firmado todo y ha ratificado todo. Lo que pasa es que nos explicaban en este curso que hacía mención el día de ayer, que pues aún las organizaciones de abogados y las ONGs que ven esto, pues dicen es más fácil irme a la Comisión Interamericana a Washington y después litigar el caso en San José que irme a Ginebra a pelear mi asunto, ¿verdad? Entonces simplemente por los costos
los comités de los tratados están en Ginebra. Entonces, pues, lógicamente por razón de espacio, y también yo creo que por el prestigio que tanto la Comisión Interamericana como la Corte están logrando para ir avanzando en estos temas de tutelar de derechos humanos. Vamos a hablar enseguida, la lámina número 25, de los pactos internacionales. Este comité que redactó la Declaración Universal, pues se percató que era necesario crear un tratado multilateral o tratados multilaterales con fuerza vinculatoria en materia de derechos humanos, y en 1966 se aprobaron los pactos en Nueva York, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Vamos a hablar ahora del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es la lámina número 26, por favor, quien le toque. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las obligaciones generales de los Estados se establecen en el artículo 2 del pacto, al establecer que cada uno se compromete a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el pacto sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Adelante. Tal como se ha precisado en otro apartado, el pacto reconoce a los Estados partes un derecho de suspensión de las obligaciones contraídas en virtud de un estado de emergencia o régimen de excepción. Ayer comentábamos que todo esta regulación del régimen de suspensión o restricción del ejercicio de los derechos que contempla ahora el artículo 29 tiene su base tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana. Adelante. Por su propia naturaleza, el catálogo de derechos civiles y políticos que contiene el pacto es más completo y preciso que el de la Declaración Universal y son los siguientes: el derecho a la vida, artículo 6, la prohibición de torturas y de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, artículo 7. Fíjense ustedes que aquí incluso debemos irnos acostumbrando al lenguaje. Y esto va a ser importante a la hora que queramos buscar algo en un tratado o que queramos buscar algo en observaciones, en recomendaciones, incluso en sentencias de la Corte Interamericana. Los conceptos, por eso es importante este catálogo de decir, bueno, ya no es garantía de audiencias debido proceso, no son mecanismos de control constitucional, de tutela judicial. Bueno, eso es importante ir viendo esa correspondencia en los conceptos. Adelante. La prohibición de la esclavitud, de la servidumbre y del trabajo forzoso, artículo 8. El derecho a la libertad y a la seguridad personales, artículo... Le pido que en los siguientes ya no diga el derecho a, para que nos vayamos más rápido. Adelante. Ok. Derecho a ser tratado humanamente en caso de privación de la libertad. La prohibición de la prisión por deudas. Derecho a libertad de circulación de las personas. Prohibición de la expulsión arbitraria de extranjeros. Ahí estaba el pendiente del artículo 33, ¿verdad? Por eso se tenía que modificar el 33. Adelante. Derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia. Juicio justo, audiencia. Formalidades esenciales del procedimiento, presunción de inocencia. Adelante. Principio de legalidad. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica del ser humano. Derecho al respeto de la vida privada y familiar. Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Derecho a la libertad de expresión. Derecho de reunión pacífica. Derecho a la libertad de asociación. Derecho a contraer matrimonio. Aquí están ustedes captando lo que yo les comentaba ayer. En el artículo 29, cuando se establece esa parte, ese núcleo duro de derechos que no se pueden restringir ni suspender en caso del régimen de excepción, decíamos, bueno, en la Constitución mexicana, ¿dónde está el derechos como el de la nacionalidad y el nombre? Pues es que están en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana, por eso es que había que reconocer esa naturaleza, aunque no tuvieran esa base constitucional. Que ahora alguien dirá, oiga, ya son parte del bloque, sí, son parte de la Constitución mexicana. Adelante. El derecho de los niños a la protección y a una nacionalidad, el derecho a participar en los asuntos públicos, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas a tener su propia vida cultural,
a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. Tengo aquí una pregunta. Sí. Aquí cuando se habla del derecho a su propia vida cultural, se tiene que hacer ponderación con otro tipo de derechos, ¿verdad? Así como no vender a tus hijas de 12 años y cosas por el estilo. Y no tener a la suegra en casa y cosas así. Ah, bueno, eso ya eso es a título personal y vida privada. Y eso hay que tenerle mucho respeto. No, es cierto, el día de ayer veíamos la interdependencia entre los derechos y que pues hay que hacer esa ponderación en los derechos, ¿verdad? Que es muy importante, ¿no? Y la indivisibilidad de los derechos, la progresividad, es cierto, hay que hacer esa ponderación, ese juicio de ponderación tan importante. Adelante, por favor. Una importante pauta interpretativa del pacto se encuentra en el artículo 5 al disponer: ninguna disposición del presente pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos, libertades reconocidos en el pacto a su limitación en mayor medida que la prevista en él. Fíjense ustedes qué interesante, aquí está el principio de ponderación totalmente y una pauta para hacer esa ponderación que establece este artículo 5 del Pacto Internacional. Adelante. Congruente con la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 20 existe una disposición que en sí misma también es una limitación a los derechos recopilados en el pacto. Toda propaganda a favor de la guerra estará prohibida por la ley. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley. Pero esto no lo respetan. Bueno, con independencia del nivel normativo máximo que en el derecho positivo mexicano ahora tienen las disposiciones del pacto y por lo mismo de los mecanismos internos de control de constitucionalidad y convencionalidad, así como de su inmediata y directa aplicación por todos los jueces nacionales en el plano internacional, este tratado multilateral establece en el apartado 4 del pacto, artículos 28 y 45, tanto un órgano de control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados partes, que es el Comité de Derechos Humanos. Son dos mecanismos de control del cumplimiento, a saber, un mecanismo obligatorio de carácter general para todos los Estados partes, que consiste en la presentación de informes.